A los cuatro vientos. Cuatro profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional. A los cuatro vientos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos a los cuatro vientos, saludando a los cuatro vientos en Nicaragua. Al norte, al sur, al este y al oeste, al Caribe, al Pacífico. Deseándoles todo lo mejor para esta semana. Tirsa María Sáenz, Javier Reyes Alba, William Gris Vivado y Néstor Espinosa. Les saludamos. 23 de julio. Día de los Estudiantes, en memoria de la masacre de 1959 en León, donde resultaron heridos 43 estudiantes y 4, Eric Ramírez, Mauricio Martínez, José Rubí, Sergio Saldaña, murieron bajo las balas de la Guardia Nacional, 1959. Es el Día Nacional. Hoy es el Día Nacional de los Estudiantes, en memoria de esa fecha. ¿Cómo está el invierno? Estos productores. Irregular, según me dicen. Pues para usar una palabra que sea un poco más justa, ¿no? Hay zonas, bueno, el centro, el norte sigue siendo zonas de buen invierno, pero la parte del corredor seco y el Pacífico muy irregular, ¿verdad? Y eso que no es un año de sequía, pues, que no es un año también malo para la agricultura. Se pronosticó bueno, ha tenido algunos problemas, no solo aquí en Centroamérica, ¿verdad? Así es que todavía no hay datos de qué zonas van a ser afectadas y cuáles van a ser los productos afectados, pero vamos a tener, por lo menos en zonas, grandes zonas campesinas secas, tradicionalmente secas, menos de lo que se había previsto. En Costa Rica ha sido bueno. Marcio Vaca dijo que el Pacífico, el occidente del país, eso lo dijo hace como unos 15 días. Que está sufriendo. Sí, que va a que va a tener problemas con el régimen de lluvia, porque se pega la canícula, y ya antes de que se instalara la canícula ya había dejado de llover en Chinandega principalmente, pero además también habló de una prolongación en el tiempo de la canícula. Pues eso es lo que hasta ahora. Nosotros hemos estado hablando con productores y ellos están preocupados, pues, pero hasta hoy no se ha dicho de rubros afectados, si hay una afectación de rubros afectados, sobre todo porque viene la siembra creo que ya comienza la siembra de maní y ajonjolí, creo que este es el periodo de siembra, pues no sé cuánto los puede afectar, pero en todo caso, ojalá y las autoridades lo digan. Yo creo que el maíz va a ser afectado por ejemplo, en zonas amplias como aquí nomás en el departamento de Managua, buscando Villa El Carmen, buscando San Rafael más bien, esa zona. La media luna que le dicen. La media luna, entiendo que va por occidente y debe tocar Madrid y esa zona. Es el clásico corredor. Creo que en San Rafael, Puerto Sandino, sube por La Paz Centro, cruza el lago, Licaral, Santa Rosa, sigue Limay, pega con San Lucas, con parte seca, la Sabana, bueno, el Darío. A eso le sumamos la caída del crédito que hubo enormemente en bancos y financieras, ¿verdad? Le sumamos el ánimo del país, bastante reservado para la primera, ojalá que no para la segunda, que las cosas se definan muy rápido, porque entonces tendríamos un buen invierno en la segunda mitad, pero desaprovechado. Y se necesita comida bastante. Sí.
Sí. Saludos al doctor Andrés Zúñiga, que nos envió comentarios que, claro, tomamos en cuenta, por supuesto, aquí en a Margarito Antonio también, que nos regañó. Y buena regañada. La directora de Radio Caribe, de Bilwi. Tengo aquí también a alguien, espérame. ¿Qué se me hizo? ¿Quién sabe que lo hizo? Soy un desastre. Aquí está don Luis Manuel. Luis Manuel, pero no. Luis Manuel, pues no tengo el apellido. Luis Manuel Morales. Bueno, yo dos para Diego Aguirre. El cantante. Sí, Diego, y una muchacha que también que se llama Rebeca Velázquez. Así que saludos a los dos. En radio La Primerísima a las 5 de la mañana, con retransmisión a las 2 de la tarde todos los lunes a los 4 vientos. Retransmite este programa Radio Caribe, justamente donde por la tarde. De donde vino el regaño, que tomamos muy en cuenta. En Extra Plus, en Canal 37 al aire, y en el cable digital, en el 78 en Claro TV, a las 5:30 de la tarde y a las 10 de la noche los lunes, a las 8 de la mañana y a las 10 de la noche los martes. Se retransmite a los 4 vientos, también en RTV, en el canal 72, para Huaco y Chontales a las 7 de la mañana y a las 10 de la noche los martes. Y por supuesto puede seguirnos a través de Facebook Live, en Trinchera de la Noticia. Este 23 de julio, este lunes, está previsto que la Conferencia Episcopal, por lo menos así lo han anunciado, medite acerca de su papel como mediador y testigo en el diálogo nacional, especialmente después del 19 de julio y el mensaje del presidente Daniel Ortega durante el acto de celebración del 39º aniversario de la Revolución Popular Sandinista, en la que señaló a la Iglesia Católica de estar parcializada y no ser mediador, de haber propuesto o haberle propuesto dejar la presidencia como parte de un intento golpista, decía el presidente Ortega. Y bueno, hoy los obispos se sientan para hablar un poco de este tema, para meditar sobre este tema y anunciar si van a continuar o no como mediadores para el diálogo nacional. De acuerdo a todas las voces que se han levantado sobre la situación en Nicaragua, tanto en el interior como en el exterior del país, es el diálogo nacional la vía para resolver la crisis en Nicaragua. Porque el hecho que no existan tranques en este momento, que haya una relativa tranquilidad, no implica que las cosas en este país estén calmas o que las cosas en este país estén resueltas. Esto está alborotado todavía. Bueno, sobre eso hay que hacer un resumen de algunas cosas que ocurrieron en la última semana para ponerlo en perspectiva y analizarlo, ¿verdad? El cardenal Brenes respondió ayer al presidente Daniel Ortega, dijo que era una falsedad acusarlo de que las iglesias eran bodegas de armamentos para los autoconvocados y que tampoco eran golpistas. Él dijo que iban a hacer una evaluación del diálogo, ¿verdad? Yo leí algunas agencias internacionales que dijeron que la iglesia iba a decidir si continuaba el diálogo. Creo que no lo dijo en ese sentido. Pero sí lo dijo el obispo Báez. Pero a mí me parece que no es que una voz esté más autorizada que otra, pero siento que Brenes está mucho más aterrizado en la interpretación de lo que ellos están haciendo. Mira, aquí hay dos cosas que son claras. Uno, la instrucción que bajó el Santo Padre a los obispos era mantener el diálogo a cualquier costo, porque es la única vía, vos lo acabas de decir. Y en segundo lugar, que la participación de los obispos
es fundamental para no llegar a la otra etapa de la que ya se comenzó a hablar. Eso déjeme tocarlo o lo tocamos un poquito más adelante. El sábado hubo la 7ª iglesia o capilla que ha sido profanada por atacantes que ya sabemos quiénes son. También se produjo una cadena de solidaridad internacional convocada por el CELAM, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, de misas y de rogativas y de oraciones por la región, por Nicaragua, de parte de la región. A mí me parece que esto es importante en la medida en que vemos que hay un movimiento creciente, no solo en el sector religioso, sino en el sector político, interesado en la crisis de Nicaragua, en enfrentar la situación como está avanzando. Eso por un lado. Pero concretamente, para no salirme del tema de los obispos y de la relación con la iglesia, definitivamente las acusaciones del presidente han sido rechazadas por no solo el sector de la Alianza Cívica que lidera las protestas de Nicaragua, sino por amplios sectores de la población. Fue un arrebato irresponsable de parte del presidente y además sin ninguna base, ¿no? Se inventó su propia tesis de una reunión de la que ya nos habían contado los obispos y que definitivamente pues lo que vino fue a tratar de ponerle una dinamita al diálogo nacional. ¿Lo va a conseguir? No lo sabemos, pero eso es la peor demostración de una falta de voluntad e interés en resolver las cosas de una manera negociada. Yo creo que el diálogo tiene que redefinirse. Porque redefinir el papel de la misma iglesia, la Conferencia Episcopal tiene que redefinir su papel, tiene que hacerlo, urge, porque aunque no se acepte, sí ellos han tomado partida, pues, hacia uno de los bandos, no necesariamente todos, pero sí sabemos quiénes son los que lo han hecho, pues muy abiertamente, bajo el argumento tenemos que estar a la orilla de la gente, pero han sido más opositores que mediadores. ¿Ve? Y yo creo que eso lo tiene claro el mismo cardenal Brenes, y lo tiene claro el mismo nuncio, lo tiene clarito el panorama de cuál ha sido el papel. Creo que es importante que ellos lo revisen, refinan su papel en tanto mediadores. Yo no creo que se vayan, porque también es tan claro como estamos claros todos de que eso es el único camino que tenemos, la única salida. La otra sería ir sumando más muertos, ¿verdad? O venir todos los lunes a hablar de los muertos, porque tenemos que hablar de los muertos, eso no lo podemos esconder, ¿verdad? Entonces, pero yo creo que es importante que ellos lo redefinen. Yo creo que por ahí andan también, y como bien lo señalas vos, Javier, el cardenal Brenes, y lo dije el lunes pasado, Brenes y el nuncio pueden ser muy claves para destrabar una serie de cosas, pues ahorita alrededor del diálogo. Redefinir el diálogo, me parece también que ya a estas alturas creo que es importante tomar en cuenta los partidos políticos, que son también ausentes, cuestionados o no, que si la gente no los quiere o no, pero bueno, son instituciones que ahí están, ¿verdad? O sea, tomar en cuenta otros sectores que están ahí, que son importantes en el país y que yo creo que también podrían empujar un poco el tema del diálogo y entrarle a las cosas que hayan que entrarle, pues las reformas electorales, bueno, lo que se acordó con la OEA, que eso es básicamente la mesa, ya lo hemos dicho varias veces, lo que estaba sobre la mesa, que lo aceptó el gobierno y que debe de empujarse. Entonces no te podés echar para atrás, echarte para atrás es apuntar al desastre, pero yo creo que ya hay que hacerlo y redefinirlo. Yo creo que por ahí debe de andar el asunto, pues, y empezar a resolver otro problema. El problema de las universidades, no hayan que hacer, los rectores no hayan que hacer para componer el tema de las universidades, para iniciar, para que empiecen a andar las universidades. Estoy hablando de las universidades públicas, ¿verdad?
y otras cosas que tienen que empezarse a hacer ya para dar muestras también de que necesitas que esto camine y destrabar una serie de cosas, porque si no, lo que estamos viendo es un panorama más difícil en términos económicos para el país. Yo creo que allá hay que hacerlo. Yo estoy de acuerdo con Tirsa en que hay que redefinir los mecanismos y el diálogo en sí mismo, ¿no? Porque lo que ofreció el presidente Ortega fue su versión de esa reunión. Teníamos la versión de los obispos, ahora tenemos la versión del presidente y es legítimo que la dé, pues tenemos las dos versiones para que cada quien saque sus conclusiones según la credibilidad que cada quien tenga, pues, ¿verdad? Entonces, me parece que más que hablar del pasado, ¿verdad?, de cómo fue o cómo dejó de ser el diálogo, hay que ver qué mecanismos pueden hacer más expedito el diálogo, que tenga resultados concretos en el menor tiempo posible en los temas que más urgen resolver, pues son básicamente de la agenda política, pues. Sí. Porque que está de esa agenda política resuelta van a derivarse medidas de términos económicos, pero tiene que resolverse primero en el ámbito político, pues, que es donde está trabado todo. Yo conversaba el viernes pasado con el sociólogo Raití Juárez, que es activista de la nueva cultura política y ha estado muy de cerca con el movimiento estudiantil. Yo a él le digo todos los apellidos 19 de abril, todas las organizaciones que iban por apellido 19 de abril. Y me decía él que uno de los grandes problemas que tiene el diálogo es el rol que está jugando cada actor. Él explica que, por ejemplo, los estudiantes están jugando el papel de partidos políticos, el COSEP está jugando el papel de gobierno, el gobierno está jugando el papel de partido de oposición buscando llegar al poder, la iglesia está jugando el papel de asamblea legislativa, y cada quien está jugando un rol que no le toca jugar, y eso ha sido un impedimento para que pueda funcionar el diálogo nacional. Que el diálogo tiene que funcionar con los actores jugando cada uno su rol. Los estudiantes, el papel de estudiantes, y en este caso estudiantes que están protestando, la empresa privada desde su punto de vista como empresa privada, el gobierno como gobierno que tiene la principal responsabilidad en todo este asunto por ser justamente el que representa al Estado, pues. Mientras tanto, mientras los papeles o los roles no se jueguen adecuadamente, podremos tener nuevas formas, nuevas metodologías, nuevas maneras de hacer el diálogo, nuevos actores, pero no vamos a estar funcionando adecuadamente, según él. Lo que pasa es que los opositores aparecidos, su fortaleza, no es que veo esa cara, Javier, me está regañando ya, su fortaleza era los tranques, las barricadas y todo eso, y ahora es todo lo que se pueda hacer desde el exterior, ¿no? O sea, el trabajo de los Estados Unidos, aunque no les guste a uno tampoco que se diga eso, ahora y todo el lobby que andan haciendo los grandes medios de comunicación, también dice su trabajo está desde el exterior, dicen no les interesa resolverlo, no les interesa el diálogo, no les interesa sentarse, porque tiene más réditos políticos y económicos estar desde fuera, y eso hay que verlo así, porque eso es lo que estamos viendo, eso es lo que está sucediendo. Yo creo que por eso es importante involucrar a otros actores políticos, empezar a trabajar ya sobre eso, sentarlos, qué sé yo, pues quiénes, lo decía, los partidos políticos, las iglesias evangélicas que están ahí también, lamentablemente las iglesias metidas, y lo digo así, porque así es como lo pienso, pero bueno, pues son un sector importante de la población que tiene una opinión, que la sacaron, que no la invitaron, que no la sentaron y que a lo mejor puede decir cosas importantes, interesantes y necesarias para el país. Yo creo que hay que hacerlo, porque hasta hoy yo no he visto voluntad de los que están ahí sentados. De ninguno. ¿Verdad? Sobre todo de cuando ahorita te representa mucho, en términos económicos te representa más seguir
jugando este partidito, ¿verdad? Y no realmente sentarte para resolver los problemas, el problema del país. Yo no digo resolver, por empezar a caminar y trabajar los problemas, los grandes problemas, los inmensos problemas que tiene el país ahorita. Ay, Margarita, ¿en qué problema nos metiste, verdad? Tratar de ser civilizado en una discusión en la que el corazón arde más que el cerebro se emociona en la misma medida. Mira, yo creo que hoy es un buen día para recordar cómo comenzó todo. Estamos a mediados de semana, se cumplen los 100 días de la protesta. 97 hoy. Sí, y lo esencial es que recordemos, estamos celebrando, ¿cuántos son el aniversario? O recordando, conmemorando. 59, 59 años. De una masacre de 4 estudiantes. Hoy llevamos más de 300 personas buscando los 400, si no es que hemos llegado ya. Y según aunque la CIDH, 286. Bueno, igual, pues. Pero de 4 estudiantes. Pero no son estudiantes. Y no lo estoy minimizando. Es decir, ¿qué más querés para motivar una solución que el derramamiento de sangre y el escalamiento del conflicto? Pues yo lo que veo es una actitud perenne del presidente en no reconocer, y aquí no se están reconociendo las causas que comenzaron el conflicto, y de que la crisis lo afecta probablemente a él menos, porque tiene más posibilidades para defenderse de eso que el resto de la población. Pero la solución de esto pasa por el adelanto de las elecciones, y él lo sabe. A menos que intente venezolanizar este país, o sea, mantenerse en el poder por la fuerza de las armas, y el poder es otra cosa, pues yo pienso que la única manera es consultarle a la gente 100 días después, en unas elecciones, quién quiere que sea tu líder, el líder de este país, el presidente de la República. Por otro lado, yo creo que hay que efectivamente no hay que confundirse con lo que hoy estamos viendo versus la realidad de hace un mes. Sí, efectivamente, hace un mes había tranques, había ciudades tomadas y todo eso. Eso ha cambiado, pero la esencia del reclamo la vamos a ver hoy, como la vimos durante el fin de semana. El fin de semana hubo marcha autoconvocada, que así comenzó todo. La gente sigue convocando, se sigue yendo. Cuando las convoca la Alianza Cívica, el tamaño de las manifestaciones se vuelve más grande, lo cual demuestra que más allá de lo espontáneo que son las autoconvocatorias, este es el organismo, este es el grupo que tiene el liderazgo de las protestas en Nicaragua, y eso es inevitable, ¿no? Mientras tanto, el gobierno ha estado jugando a golpear por debajo del cinturón, a tratar de provocar situaciones, masacrando, cometiendo la represión más grande que hemos visto en muchísimo tiempo, criminalizando las protestas. En la última semana se aprobó una ley contra el terrorismo que criminaliza Hay una juez que aquí nosotros le hemos reconocido méritos antes, cuando abordaba otro tipo de temas. Ya ven ustedes lo que le ocurrió, simplemente por haber tomado una decisión dentro de su rango, fue sancionada. Más represión que eso no puede haber contra los poderes del Estado. Convocaron a una reunión. Pero esa decisión la tomó la Corte. Bueno, todos sabemos quién es el que controla los poderes de este país, ¿no? Le dicen a Gustavo Porras que sesione a las 4 de la mañana y te aseguro que lo va a hacer. Y lo va a hacer a las 3 en vez de las 4 para ser más disciplinado. Eso es el sentido de una dictadura. Es decir, eso caracteriza una dictadura. Esa es tu versión de los hechos, Javier, pero bueno, la Corte presentó un expediente voluminoso, la jueza Gallardo, sobre la base de un informe del Ministerio Público. Bueno. Pero fue la Corte, no fue el presidente Ortega. Bueno, hay como quieren, bueno, ustedes tienen sus ojos para verlo. Yo quiero recordarle aquello que dijiste vos una vez aquí,
aquí nos representamos solos, no estamos representando partidos políticos ni grupos, ¿verdad? Pero vos te estabas ofreciendo un resumen de hecho. Yo creo que hay un hecho relevante que ya es muy visible y es el desplazamiento prácticamente total de los estudiantes de la dirección del movimiento opositor. Se nota, por ejemplo, en el cabildeo de la OEA, se nota en la conferencia de prensa que dieron el viernes, los estudiantes en tercer plano, en primer plano los ONG, ¿verdad? Con algunos políticos, empresarios políticos, pero los estudiantes atrás, ¿verdad? Es decir, que esto lo habíamos dicho el lunes pasado, pero hay un desplazamiento que era progresivo, yo creo que que culminó ya ese desplazamiento en la dirección del movimiento opositor, que ahora ha sido tomado por completo, pues, por ONG y por los empresarios. A mí me parece que esto es relevante. ¿Quiénes se fueron a cabildear a la OEA? Gente que no representa a nadie más que a sí misma, la Berta Valle, A su marido. que representaba a su marido, después llegó su marido a reforzarla, porque anda buscando la visa, dice él. Dice el propio marido, publicó en Twitter, ando buscando la visa, dice, la mía está segura, pero la de mi mujer no. Publicó él en Twitter. Es decir, ¿y los estudiantes? Bueno, apareció el muchacho Cuadra, Víctor Cuadra, en una reunión con la AID, donde le dieron $1,5 millones para la lucha por la democracia, no me acuerdo La qué más. democracia y los derechos humanos. Ahí es donde lo volví a ver, pues, en Miami, que están recogiendo reales, y en esa reunión con la AID, pues, a mí me parece que esto es importante, tomarlo en cuenta, pues. O sea, ya estamos hablando de otro nivel, de otro, ¿cómo te dijera yo? De otro liderazgo, de otro nivel y de otras aspiraciones de parte de la nueva dirigencia que está al frente de esta lucha, pues. Me parece a mí que es un hecho importante, pues. Pero un hecho relevante que no se publica, del cual no se habla, es del sentimiento que tienen los estudiantes en cuanto a la representación en el diálogo nacional y en la alianza. Una representación que no ha tomado en cuenta los movimientos estudiantiles, que no ha realizado ningún tipo de consulta con los movimientos estudiantiles, porque la lógica de la nueva cultura política, en el caso del diálogo y sus representantes, sería, aunque ustedes lo vieron y lo escucharon a través de los medios, esto fue de lo que se habló en el diálogo, estas son las posiciones que estamos teniendo en este momento, consultamos con ustedes cuáles son las líneas que debemos de seguir para lo sucesivo. Eso no ha ocurrido, y eso lo están resintiendo los movimientos estudiantiles, los integrantes de los movimientos estudiantiles, de todos los apellidos 19 de abril. Ese es un hecho relevante que no es publicado y no es considerado siquiera. Es que ya trascendió al planteamiento de lo inicial, que volviste al punto inicial. O sea, eso ya trascendió, pues ya no es únicamente, ya no es el movimiento estudiantil, pero esto los chavalos también, de las universidades. Para las organizaciones. A ver, por ejemplo, los agremiados en las asociaciones o en las cámaras del COSEP no son consultados, son consultadas las directivas nada más, si acaso. Por eso, pero estamos hablando de la gente que tenía el mayor peso, la mayor representatividad, la mayor simpatía. Estamos hablando del movimiento estudiantil, no estoy hablando de cámaras, del movimiento estudiantil. Es decir, eso ya, como bien lo señala William, ya quedó un poco a un lado y ahí ya se está manejando otras cosas. Pues que también ya lo hemos dicho, el tema del poder, quién asume, quién queda y cómo nos repartimos. Bueno, mientras me ubico en la Nicaragua que ustedes están contando, de la que me estoy desayunando, ¿verdad? Yo no sabía que había tantas cosas. Pues, ¿Pero de cuáles? Pues no sé, ustedes han hablado de una descomposición de la oposición. Desplazamiento. Desplazamiento, descomposición lo hemos dicho. Sí, hasta dinero mencionaste. Sí, pero si es verdad, si salió en la reunión de la idea. Hay un elemento que para mí es trascendental en todo esto, ¿verdad? Y efectivamente se está jugando en los Estados Unidos, porque ahí es donde el presidente ha estado lanzando la pelota y viceversa. Hasta hace algunos días estábamos hablando, y creo que una de las cosas que Margarita preguntaba era sobre cuál es el tipo de negociación que sepamos, ¿no? Está teniendo el presidente Ortega con el gobierno de Estados Unidos, porque efectivamente lo está teniendo.
estaba relacionado con el envío de un representante de un senador, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores, el senador Corker. Pero claramente este fin de semana fue desplazado el senador Corker por el otro senador republicano, que es Marco Rubio. Sus declaraciones a CNN yo lo veo como que claramente un sector de la política de Washington que está más identificado con Miami, con los republicanos, con los de origen cubano, ha decidido tomar la reelaboración de la política de Estados Unidos hacia el país, y en términos más duros, ¿verdad? Veo hay dos cosas adicionales a esto. En primer lugar, el presidente Trump no parece interesado en la crisis del país. Hace 2 meses se había anunciado que iba a comenzar a tuitear sobre Nicaragua, no lo hizo. Pero si tiene, es lo que menos le ha interesado, si su conflicto es con China. Efectivamente, ¿verdad? Él está más metido en otros conflictos. No, y ahorita con Irán. Sí. Ahorita con Irán y con los europeos, ¿a quién no le dice barbaridades? Pero eso hizo que otros sectores de políticos comenzaran a interesarse en la crisis de Nicaragua. Lo que de hace rato están empujando, que son Marco Rubio, Liliana Ross y todo eso. Se había metido este otro senador que, recuerden, yo no sé si el presidente Ortega participó en el tema de Joshua Holtz, el mormón que estuvo preso. Ahí hubo una mediación y lo soltaron, se lo entregaron a Corker, y desde ese momento parece que había un interés de este senador en trazar algunas líneas, en reevaluar la política hacia Nicaragua. Eso parece que quedó en el camino, y ahora, por la declaración larga que dio Rubio a CNN ayer, entiendo que hay otro grupo de políticos que están asumiendo. Ayer por primera vez un político de los Estados Unidos, y tan clave como Marco Rubio, que es el que redefine la política hacia Cuba y hacia Venezuela por parte de Estados Unidos, habla de guerra civil en Nicaragua. Y no olvidemos que como fruto de la represión hay cientos de muchachos. Sí, no lo dijo que viene, dijo hay posibilidades, pero es la primera vez que se menciona. Y me parece que es una reacción al lanzamiento del gobierno de las llamadas fuerzas de autodefensa, así las llamó el presidente, estos grupos armados vinculados al Frente Sandinista y a la policía, que fueron mimados por el presidente en la tarima del 19 de julio, que hay cantidad de fotografías que se tomó él en Masaya con estos grupos, que son los que cometieron barbaridades en Jinotepe, Diriamba, mataron gente, hirieron a muchas personas en Masaya también. Entonces a mí me parece que la política de Estados Unidos está todavía por definirse. Hay algo que sí dejó claro en la relación que antes había entre Corker y el presidente, si es que la hubo, por lo menos estableció contacto, y la relación con Rubio, y es el tema de la droga, que eso lo ha vendido muy bien el presidente Ortega, de que este país va a caer en manos de los carteles, que ya vienen aquí, ya se posesionaron de las pandillas, porque Rubio dijo que una de las cosas que le interesaban era que se mantuviera el país como dentro de la lucha contra el narcotráfico. Y creo que hasta el presidente logró ganar tiempo a través de eso. O sea, si vamos a ir a jugar a ver la política como real, como en realidad eso es lo que ha estado pasando, ¿verdad? Pero la negociación con Corker se acabó y ahora es a través de Rubio. A mí me da la impresión, o sea, vuelvo a explicarlo, esa es mi impresión. Todavía ni Estados Unidos ni nadie te puede decir, excepto quién es el vocero real. Por los antecedentes de Rubio redefiniendo las políticas hacia Cuba y hacia Venezuela, ya sabemos que es línea dura. Por lo que estaba haciendo Liliana Ross, a quien le dicen la loba a los cubanos, ¿verdad? Entiendo que es línea dura, quiere irse y dejar una línea clara para Nicaragua, y por lo que hemos visto del consenso bipartidista, republicanos y demócratas ya no están con medias tintas hacia Nicaragua, quieren entrarle duro, y ahí es donde vienen, te repito, insinuaciones tan duras. A mí me cuesta, te digo, pensar en una nueva guerra civil, porque no hay guerra civil que no haya costado aquí miles de muertos, no cientos, miles de muertos.
Pregunto, ¿y la participación de Trujillo cómo se enmarcaría? Yo lo veo en el mismo grupo. De Rubio. Rubio, Ileana Ross, Albio Cire, Bob Menéndez, que viene de recuperarse en el sector demócrata de todo un escándalo, entró rápidamente a la escena y se convirtió de nuevo para los demócratas en Mr. Latinoamérica. Y yo no lo veo diferente a las posiciones de Rubio. Yo leí unas declaraciones, y no sé si las leyeron ustedes o las vieron, de Ledip Sardugón, que fue diputada, ¿no?, del MRS, que decía que un gran logro es que ya le podían exhibir a los senadores norteamericanos manifestaciones y muertos en Nicaragua. O sea, a ese nivel me parece de cinismo, pues, porque eso fue lo que dijo ella, pues. Sí. Se lo dijo creo que a la CNN y yo lo leí, pues. O sea, volvemos a lo mismo que hemos hablado en otros programas hace mucho tiempo, ¿verdad? De que la fortaleza termina siendo entonces ahora externa, como decía Tirsa al principio, pues, y ya no interna. O sea, ¿a qué están apostando? Al aislamiento internacional para, por esa vía, provocar supuestamente, entre comillas, la salida del presidente Ortega. Me parece que es una ilusión, pues. Ese sí es una ilusión, ese sí es un país iluso, pues. Yo creo que hay una correlación de fuerzas internas que el gobierno logró emparejarla en los últimos meses. Yo no estoy diciendo aquí que hay vencedor ni vencido. Yo creo que la cosa es incierto. Y aquí yo vuelvo a insistir en algo con lo que me acuerdo que fue lo último que yo dije el lunes pasado. Si los sandinistas creen que ya se acabó el problema, es un gravísimo error. Se acabó la violencia en los tranques. Sí. Se acabó el factor que, digamos, que más encendía los ánimos. Sí. Pero eso no es el origen del conflicto. Ese no es, digamos, lo que ha provocado que un segmento grande de la población tenga ahora posiciones políticas contra el gobierno. ¿Ah? No podemos decir en este momento, la mayoría está con el gobierno del Frente Sandinista, no lo podemos decir. Como tampoco podemos decir que la mayoría está con la alianza opositora, tampoco lo podemos decir, ¿verdad? Pero hay dos fuerzas en pugna y yo no creo que ese encontronazo haya sido resuelto. Si querés hay un stand-by ahorita, va pues, pero tenés que resolverlo. El fondo del asunto lo tenés que resolver. Y yo creo que esa mentalidad la tenemos que asumir desde nosotros como ciudadanos, ¿verdad? Y desde las fuerzas políticas, porque si se autoengañan creyendo, ya está, hombre, ya lo derrotamos, no sé qué, va a estallar a la vuelta de una semana o un mes, va a volver a estallar. Félix Maradiaga dijo, y también lo han planteado algunos de los representantes de los opositores que están en la mesa del diálogo que no ha sido. Ahora no importa nuestra batalla, nuestro plano está a nivel internacional. Yo creo que eso es muy importante. Y lo digo con la cabeza y lo digo con el corazón, ¿verdad? Ese es ahorita su campo, es decir, moverse, y lo empezamos incluso, primero fueron los chavalos, los líderes estudiantiles, en viaje a Europa, viaje a los Estados Unidos, no es pecado. Tienen todo el derecho del mundo y allá ellos y su propio riesgo de hablar con quien sea, pues para explicar desde su perspectiva lo que está ocurriendo en el país. Pero eso ya salió, ahora son estos personajes, pues, Maradiaga, Chamorro, todos se han trasladado, porque me queda bien después de reír, todos se han trasladado hacia el exterior, fundamentalmente a los Estados Unidos, hacia su lobby, dinero y espacio. Los reales, ya la Unión Europea, los Estados Unidos, $1.5 millones que efectivamente les dieron. Por eso decía el lunes pasado, los muertos, ¿verdad? Son un negocio importante. Y a propósito, son un negocio importante. ¿Ah? No, vale. ¿Verdad? Entonces, ahí está también esa es la batalla. El gobierno tiene problemas hacia afuera, efectivamente, porque también lo estamos viendo. Eso
no es un secreto, eso está ahí, lo vimos en las sesiones de la OEA, hay una correlación de fuerza que no te favorece, no sé cómo vas a hacer, igual en el caso de algunos países de Europa, o la mayoría de los países de Europa también tenés una correlación de fuerza que no te favorece, o sea, hay un malestar y un rechazo también desde la perspectiva de ellos hacia acciones del gobierno, pero entonces no la tenés toda con vos y tenés un conflicto también hacia afuera que no sé cómo lo va a resolver, no sé ni con quiénes se va a sentar, ni cómo va a explicar, ni si los va a traer, ni si va a haber puertas abiertas, no sé. Pero la verdad es que ahí tenés un conflicto y un conflicto serio. Resolviste una situación aquí, tiene que ver con la movilización, con un poco más de eso, la movilización en las ciudades y todo eso, pero tenés hacia afuera un terreno que no te es favorable y que va a tener repercusiones o está teniendo ya repercusiones serias a lo interno del país. Eso es un asunto que tampoco podemos perder de vista. Yo pienso que si efectivamente las direcciones de ambos lados, pues la presidencia y el sector de la Alianza Cívica, entendieron lo que ha ocurrido en los últimos meses, sobre todo en el último mes, creo que van a llegar a la conclusión de que para poder mantener la presión al gobierno buscando el adelanto de las elecciones, van a tener que regresar al comienzo. O sea, grandes marchas, activismo en las calles, pacifismo, porque eso es lo que le va a dar la señal a la comunidad internacional, que repito, que vuelvo a decir, y en otros términos, yo la siento fría todavía con relación a Nicaragua. Siento que no ha reaccionado como se esperaba que ocurriera, con una montaña de muertos y heridos. Y me parece que la apuesta a los Estados Unidos y al aislamiento internacional es correcta en términos de lo que suele ocurrir en estas situaciones. Hace 39 años el que estaba sentado era Miguel de Escoto en el asiento de Panamá en la OEA, lo recuerdan, y la lucha fue a través de Venezuela, Costa Rica, para aislar al gobierno de Somoza, que todavía no se ha producido en la OEA la resolución que votó a Somoza, que era una resolución de condena y una orden, entregue el poder. Y aún así, cuando se produce, que fue en junio, Somoza se voló casi un mes. Sí, pero es que la OEA no puede ordenar, Javier. O sea, estás diciendo pero estás falseando. Falseando la historia. No fue la OEA la que votó a Somoza. Tenés que leer. No fue la OEA la que votó a Somoza. Tenés que leer la resolución. Sí, hombre, pero no fue la OEA la que votó a Somoza. Como haya sido, todavía te estoy diciendo. Fue el pueblo nicaragüense insurreccionado, encabezado por el Frente Sandinista, el que votó a Somoza. Bárbaro, eso lo escribió Sergio Ramírez y todos lo copiamos también. No, pero la verdad. Lo que te estoy diciendo es que el trabajo que está haciendo la Alianza Cívica por aislar al gobierno, denunciarlo a nivel internacional, también es válido, porque fue válido en el 79 también, el Frente lo hizo. Es válido si tiene fortaleza interna. Cuando se crea el Grupo de los 12 fue justamente para eso, para que los civiles empezaran el trabajo de aislamiento, y fue muy efectivo. Fueron 12 personas de mucho prestigio que lograron eso. Solo termino esto, ¿verdad? Es que te estás volando a la historia de una manera bastante particular. No le gusta, ¿verdad? Es una visión bastante particular de la historia. Pues. Digo, y hay muchos libros de historia que están escritos. ¿Qué día es hoy? Hoy es... Y ni siquiera soy yo el que lo escribí, pues no, mucho internacional, gringo, europeo, escribieron historia. Hace 39 años me estaban llamando estaba en Masaya y oí un anuncio en la Sandino de que me reportara a Barricada porque se estaba formando, salió el 25 y yo llegué el 23, un día como hoy, fue hace 39 años. No estoy del lado equivocado de la historia, William. Yo no digo que estás del lado equivocado, estoy diciendo que estás dando una versión bastante particular de la historia. Adentro. Eso fue lo que dije. Yo no dije que lo votó, no dije que lo votó la resolución de la OEA. Eso dijiste. Hay que leerla, hombre. Pero eso dijiste, pero vos dijiste eso. Lo que te dije es por eso que yo te dije lo contrario. La OEA lo condena y le ordena que entregue el poder. Sí, pero no lo vota. Y todavía, fíjate, te voy a agregar, voy a recordar lo que dije.
que todavía Somoza se voló casi un mes y no le hizo caso a la resolución de la OEA. O sea, la OEA, y ahora sí termino para entregarle la batuta, la OEA no es la que va a votar al presidente Ortega o le va a ordenar que haga el adelanto de las elecciones, ni la comunidad internacional, ¿verdad? Yo quería aprovechar, es que algo que dijo Tirsa, yo me parece que esto no lo podemos dejar pasar, yo creo que los cuatro vamos a estar de acuerdo en esto. Me pasaron un 20 segundos de la participación de Oscar Vargas, creo que es economista, era sociólogo, creo que es más bien. Sociólogo, sí. Oscar René. A saber lo que es, no sé si es parásito, no sé, pues. Fue embajador en El caso es que Francia y no, representante lo de Nueva nombraron York. y después Sí. no sé qué pasó. Fue uno de los primeros diplomáticos que nombró el presidente. Y después no se fue. Bueno, pues. Quería más reales, quería creo No que sé, $5,000, eso sí, fue lo que cuando pidió. ya Pero no bueno, está adentro te califica. pero bueno, lo que quería decir es, el señor Vargas dijo 200, 300, 400 muertos y se resuelve esto en una marcha al Carmen. Así lo dijo. O sea, ese tipo, como no es él el que va a ir, porque él no tiene los coyoles para ir, la prueba de eso es que es un desertor en los años 60, él no tiene coyoles para hacer eso, ni para mandar a sus hijos. Es bueno para quitarle patrimonio a su sobrino, eso sí fue bueno, a su sobrinastro, pues ahí sí fue bueno. Para robarle los bienes a los hijos de Carlos Núñez, ahí sí fue bueno. Pero para esas cosas no es bueno. Para lanzar, hincar la yegua, ahí sí. Pero él no se va a poner. Ni van a ser sus hijos, ni los hijos de los dirigentes opositores los que van a ir. Van a montar a un montón de chavalos empobrecidos, como han sido toditos los muertos. Todos los muertos. Los más de 250, los más de 280, los 300 muertos que van, todos son empobrecidos. No van a ser ellos los que van a ir a dirigirse al Carmen para que disparen contra ellos, sino que van a mandar gente. Eso es lo que él dijo. Me parece, no, es criminal. Ese es un llamamiento criminal, en mi opinión. Pero incluso sobre ese azuzamiento de Oscar René, no solamente dice que haya 300, 400 muertos, y lo dice de una forma bien despectiva además, Sí. sino que dice, en una marcha que hagamos, la desviamos para el Carmen, o la llevamos al Carmen. Es decir, ahí quiero llegar en esto al tema de la doble agenda que ha habido en muchas marchas o en varias marchas. Recuerdo 3 particularmente, el 16 de mayo, el día de la instalación del Diálogo Nacional, cuando había un grupo de un lado y otro grupo del otro lado en apoyo a los que iban a sesionar en el seminario de Fátima, y hubo gente azuzando para ir al lado donde estaban los sandinistas, cruzar la valla policial y ir del lado de los sandinistas a buscar el pleito, y fue el padre Mántica el que detuvo y resultó con golpes, y no fueron sandinistas los que lo golpearon, resultó con golpes en su intento efectivo por detener a los que querían cruzarse la valla policial. El 30 de mayo lo mismo, y el 30 de junio lo mismo, con resultados de muertos el 30 de mayo y el 30 de junio. La doble agenda. Y aquí Oscar René lo que está proponiendo es nuevamente una doble agenda en las marchas, organizar una marcha a X punto y desviarla hacia el Carmen, donde haya 300, 400 muertos, dice, y esa es la solución. Pero no solamente lo ha planteado Vargas, pues un montón o varios en sus discursos siempre han insinuado, bueno, aquí la única manera de acabar con esto. Hace poco escuché, también el viernes escuché al dueño de una radio decir, bueno, aquí la única manera de acabar con Ortega no es con marcha, no es con pronunciamiento, no es con viajecito, aquí hay que armar a la gente. Eso me parece de lo más irresponsable, poco sensato, ¿ves? Estar planteando esas cosas, pero esas comparaciones del 79 con ahorita pues son un poco media tirada de los pelos, ¿verdad? Pero o sea, porque no podés apostar a eso. Es decir,
fácilmente decir 300 muertos y resolvemos esto, hay que armar a la gente y resolvemos esto. O sea, a estas alturas de los tiempos, o sea, nosotros no podemos estar apostando esas cosas en un país que se va a terminar de hundir. O sea, no es eso. Pues, por eso, y volviendo al punto inicial del programa, aquí tenemos que apostar por empujar ese espacio que es el civilizado, el necesario, el urgente y el único que nos queda, ¿verdad? Que empuje un verdadero diálogo nacional, porque lo sigo diciendo y lo mantengo, no ha habido diálogo. Aquí hubo un intento de reunión, cada quien sacó su bandera, cada quien se atrincheró, y es poco o nada lo que se ha avanzado en ese sentido. Por eso yo hablaba de otros actores políticos que a lo mejor también ayudan, porque hay quien dice que no está abierta la posibilidad de integrar a más sectores. ¿Quién dice que no? ¿Y por qué no? Si podés destrabar una serie de problemas, o destrabar este carro que está ahí, que no arranca y que es la única posibilidad que tenés para llegar al otro lado del río, pues para ponerlo en esos términos. Yo creo que eso es importante, pero y de entrada yo creo que todos debemos de rechazar, de condenar y de denunciar a la gente que está apostando estas cosas, de cualquier lado, porque no es nada bueno ni positivo estar hablando ni de armar gente, ni de que no importan 500 muertos, porque fácil es decirlo en un micrófono. Podríamos venir a decir lo mismo nosotros, y sería lo más descabellado, además irresponsable y estúpido decirlo. Pues yo creo que eso no es así, pero yo creo que algunas de las cosas, si hay cosas que deben hacer, yo creo que hay que revisar el tema de los presos políticos, porque son presos políticos. Yo creo que hay que revisar el tema de los presos políticos. Para mí no debe ningún chavalo de estar preso. Ningún chavalo debe estar preso. Hay que sacar a los chavalos de las cárceles. No tiene sentido. Si tenés pruebas, ¿verdad?, de gente que dirigió, que armó, que quemó, que asesinó, tenerlos ahí y que el proceso sea tal y como establecen las leyes. Pero para mí, y lo digo aquí muy claramente, para mí ningún chavalo debe estar preso. Hay que soltar a los chavalos. Chavalos no tienen responsabilidad de todo esto que ha pasado. La responsabilidad la tienen los que gobiernan y la tienen los opositores. Pero yo creo que los chavalos tienen que salir. Y hay que revisar algunos casos. No sé bajo qué circunstancias. Por ejemplo, detuvieron a un profesor de Masaya. No sé. Pero solo el hecho de que a ese hombre le hayan asesinado a su hijo el 20 de abril. ¿Verdad? Y ahora él esté preso, y además es un lisiado de guerra. Así es. Pues, por el amor de Dios. O sea, o sea, sacarlo. Yo creo que el tema de los presos hay que revisarlo. Hombre, la guitarra la ganó Retírese. Ah, bueno, entonces me callo, pues. Hablen ustedes. Casi le aplaudo ahorita, porque efectivamente volvió a ser la Tirsa que yo admiro. No, siempre te he admirado. Yo soy la misma de siempre. Vos sos cabeza caliente aquí. Yo estoy claro que aquí ha habido un marco de opinionitis de muchas personas, de intentos de copar liderazgo, de intentos de acaparar los medios de comunicación. Efectivamente lo ha habido como parte, creo yo, de esta explosión. No estoy justificando declaraciones como esa, que realmente yo no pude verle el fin de semana. Sí leí una violenta reacción de parte de Saúl Arana, el embajador, ¿no?, el Messier, que como diplomático realmente nunca pues los dos son diplomáticos al final, no me imaginé que iba a llegar a un nivel como ese, pero fue dura la respuesta. Lo conocen muy bien, lo conocemos muy bien. A una opinión poco diplomática también. Pero me parece que en cuanto a lo que son pautas de lo que debe hacerse, yo estoy de acuerdo en que hay voces, hay opiniones que no pueden dejarse pasar, pero yo sí estoy de acuerdo en que hay que prestar más atención a lo que hacen los que están al frente de esta situación, ¿no?
que en este caso yo todavía la Alianza Cívica creo que está en un proceso de redefinición que va a ser en esta segunda etapa. Yo decía que una de las lecciones, si acaso la aprendieron, es que realmente el gobierno utilizó la represión, una represión brutal como un mecanismo para enfrentar el conflicto, y eso fue un error. Injustificable, además. Sí, las movilizaciones son menos vulnerables, fíjate, paradójicamente, son menos vulnerables en la medida en que son masivas y no llevadas y pacíficas, ¿verdad? Y eso, es decir, puede ser que sea el camino más largo para llegar a presionar al gobierno tanto que finalmente ceda, porque el recurso de armar a la gente, que fue el gobierno el que lo puso primero. No, fue al revés, Javier. Voy a volver. Acuérdate que la policía estaba acuartelada y los tranqueros armados. Voy a volver a recordarlo, pues, quién soltó las pandillas en el estadio y todo lo demás, ¿verdad? Y las empoderó y les dio armas. No. Cuando ese recurso se volvió incierto, comenzaron a trabajar en un proyecto de 60 días que terminó Acuérdate que en las fuerzas de autodefensa. fue a golpes todo lo que pasó los primeros días. De acuerdo. Y después fueron Pero armados. el que está ¿Quién mató el primer muerto de toda esta protesta fue el policía? Acordate, y en Upoli. ¿Quién lo mató? Fue un francotirador en la cabeza. Recuerden el 18 de abril que El pasaron 18, más 19 cosas también. fue. Sí. No, el 18 no. Bueno, en resumen lo que yo quiero decir es que aquí todo el mundo está repasando las cosas, pero la imagen del presidente rodeado de parapoliciales, ¿verdad? Me parece que es una invitación peligrosísima al resto de su oposición a que ese es el camino, ¿no? Y me parece desagradable todo eso, sobre todo porque ninguno de ellos está siendo procesado, ninguno de ellos está preso, ninguno de ellos está siendo investigado, y ellos sí participaron en toda esta barbaridad. Pero bueno, no quería dejar pasar el tema del deterioro del país, que me parece que es bastante amplio en términos económicos. Tampoco quiero extenderme más porque nuestro timekeeper como que hoy se le olvidó que 6 de la mañana. No trajo la campanita. No, todavía no, pero estoy en eso, porque justamente es parte de las recomendaciones el tema de la medición del tiempo. Sí. Justamente para evitar que se acapare la Entonces guitarra. voy a reservarme, como dicen en los debates parlamentarios, la dúplica sobre el tema económico cuando le entremos, porque no hemos terminado el político, ¿verdad? No, pero más bien yo diría, alcemos la mirada, pues, ¿cómo imaginamos que esto va a desencadenarse? O sea, ¿cómo va a culminar? ¿Cómo imaginamos que esto va a ocurrir? Pues, ¿en qué plazo? ¿Y cuál es la mejor manera que salgamos del pleito en que estamos? Pues? Cabe la invitación a nuevos actores, incluso para la mediación. Ya vimos que de parte del SICA, por ejemplo, el presidente del sistema, Vinicio Cerezo, se ofreció para el secretario ayudar. general. El secretario general del sistema se ofreció para colaborar. Lo mismo los europeos han ofrecido ayuda para colaborar en el diálogo en Nicaragua. Naciones Unidas. Mira, la solución se la ha dado la Alianza Cívica adelante en las elecciones. Pero esa es una solución, esa no es la solución. Yo estoy de acuerdo, esa es una propuesta. Pero digo, esta la más fácil de pero todas. no, ellos no son mediadores, ellos son actores en esto. No son actores, no descalifiquen. La alianza no son actores. No, me refiero a la iglesia, perdón. No, vos dijiste la alianza. Sí, yo me equivoqué. Está obsesionado. No, yo lo que estoy viendo es que esto independiente, William lo dijo hace un rato, esto no tiene una solución a un corto plazo si seguimos por esta vía. Es decir, si no se entienden y por eso yo decía que la presión internacional es fundamental, porque a veces la gente está sorda, ciega y no entiende que hay soluciones que son de más rápido desempeño, y que puede ser que entre todas las soluciones esta sea la más adecuada. Se la ha planteado Estados Unidos, se la ha planteado Europa, adelantar las elecciones a marzo. Eso nos dejaría un periodo de inestabilidad, porque toda campaña electoral tiene un proceso de inestabilidad. Por eso es una propuesta, pero a ver, solo esa solución existe. ¿Qué otras variables hay?
Es la única. Yo escuché No, una volver entrevista. a decir la única. Esa es una propuesta. Es la única que está en la mesa. Yo no he escuchado otra, pues. Porque ni siquiera el presidente ha dicho claramente, me quedo hasta el 21 y nos vemos. Lo ha insinuado. Pero no decirlo de esa manera. Rechazo todo y me quedo, cumplo con mi periodo. Gonzalo Conque, que es el secretario el jefe de gabinete del secretario general de la OEA, dio unas declaraciones a Boa Noticias y él habló de otras soluciones, pero no quiso soltar la papa. Y Gonzalo Conque ha venido aquí a Nicaragua 3-4 veces. Ha venido acompañando las delegaciones cuando han venido a hablar de reformas electorales que se han reunido con todo el mundo. No es un desconocedor de la realidad del país. Él habló de otras soluciones, pero se planteó que lo más cercano a una realidad sería adelantar las elecciones. Y yo creo que ahí hay poco a poco conformándose una propuesta a nivel mundial de que esa es la solución. Pues. Por eso lo que pasa es que hasta ahora en los opositores lo que han planteado es ándate ya. Andate ya, el otro dijo elecciones ahorita ya en diciembre, ahora ya no queremos nada, ahora no negociemos nada, ahora queremos todo. O sea, ahí es donde están también trabadas las cosas. Sí, por eso es que yo insisto en que es andate ya y hacemos elecciones después en diciembre, después en enero, después en marzo. Sin voz. Sí. Entonces, esas cosas traban. Y vos ves dónde están, si hay o no voluntad política para realmente empujar el tema del diálogo. Por eso yo insisto, bueno, a lo mejor con otros actores, o sea, no sacar esto, ¿verdad? Pero bueno, integrando otros actores. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Decime por qué no. ¿Verdad? Decime por qué no. Hay una campaña que me gusta más, ¿verdad? Me voy a poner cínico durante 30 segundos, pues. La campaña que ha nacido en algunas personas vinculadas al Frente Sandinista de promover a Monseñor Sándigo para Cardenal de Nicaragua, Cardenal de la Paz lo están llamando ya. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que yo he dicho? ¿Cómo no? Por todos lados está. Pero ¿y eso qué tiene que...? Pues a mí no me importa si sea cardenal o no. Me tiene sin tiene cuidado. Que ver eso con lo que estábamos hablando. Usted entiende lo que se está jugando a la división de los sectores que están... Por eso... Es decir, ha sido la vieja táctica conspiradora. Por eso, pero es mi derecho a decir... Ortega, ¿no? Es mi derecho a decir que integré a otros actores que son importantes en la sociedad y que no están representados ahí. Naciones Unidas. Lo que sea, Javier. Si estamos hablando de cómo destrabar esto, pues a lo mejor empezás a caminar. No te olvides. Y otras cosas que yo creo que se pueden perfectamente empezar a hacer. Yo insisto en el tema de los presos. Es decir, voluntad para ir caminando, para tener menos puntos de tensión en el país, o sea, revisarlo. O sea, eso me parece que hay que hacerlo, pues, ¿por qué no? Y no solo eso, acompañado de una verdadera investigación, ¿verdad? Sí. Porque efectivamente, si alguien cometió un crimen en un tranque, hay que pagar por eso, como aquellos que entraron uniformados a la ciudad y cometieron barbaridades, tienen que pagar por eso. O sea, por ejemplo, si no, nunca vamos a aprender la lección. En La Concha, hubo un acto ahí en La Concha y compareció uno de los torturados en el tranque La Concha. ¿Sabes cuántas puntadas tiene en su cuerpo? 100 puntadas, por todas las heridas que tiene de las torturas. Alguien tiene que pagar eso, como dice Javier. Te cuento lo que está pasando con Carlos José Hernández Busto. Carlos José Hernández Busto lo captura la policía, le mete 2 balazos y lo captura la policía en la quema de la alcaldía de Granada, ¿verdad? Lo llevan al hospital. O sea, no le mete 2 balazos, sino que es herido durante la quema de la alcaldía. No fue que llegó la policía, te meto 2 balazos y te agarro preso, no fue así. Bueno, las balas aparecieron de algún lado. No, por eso, pero no es que le metió 2 balazos, sino que durante la quema de la alcaldía... Yo te aseguro que no fue la Paloma de la Paz la que pasó tirándole balazos. Lo que estoy diciendo es que no fue que la policía vino, vení, tomá 2 balazos, ahora vas preso. Okay. No fue así. Lo agarran, lo meten al hospital, lo esposan a una cama hace 17 días y durante ese tiempo no lo operan, no le extraen los 2 proyectiles.
le dicen que no hay material para hacerle la operación. Finalmente el caso explota en los medios de información y se aparecen los médicos y lo llevan corriendo al quirófano, le sacan una bala. La otra no, porque no hay materiales de reposición y le dicen que hasta dentro de 8 meses le van a poder operar. La pierna de ese hombre está así, le quitaron las esposas, pero hay 3 policías que están junto a él en la cama. Así la pierna se está poniéndose azul, ¿verdad? Si seguimos hablando de barbaridades, pues aquí hay por eso no, cantidad pero de vos cosas. decís que están los policías ahí, pero si está preso o está Eso esposado, de ir a hay desalojar policía. a las madres a la cárcel, yo estoy de acuerdo con lo que dice Tirsa, pues, y ir al chipote, pues, y que las madres salgan corriendo porque ahí viene una turba. Me parece una barbaridad. Yo creo que no era una turba, Javier. Era las mamás, ¿verdad? Las mamás, porque yo creo que también eso tenemos que respetarlo. Yo respeto, o sea, hay que respetar el dolor de la familia, de los muertos, quien sea. Yo creo que hay que respetarlo, porque no fue una turba. Es decir, estás hablando de las mamás, de los sandinistas, policías, no sé si eran sandinistas, si no eran sandinistas, cristianos, evangélicos, católicos, lo que sea, o sea, policías que fueron también asesinados. Ahí es una y cárcel, ¿verdad? Te recuerdo. Déjame terminar de hablar, y que tienen todo el derecho del mundo de estar en la calle y de exigir justicia, porque de eso se trata, no es justicia para un lado y que los otros los arrinconemos. En la puerta del chipote. Justicia para un lado y todo eso. Entonces, porque vos estás diciendo... No, pero es que vos lo que afirmaste es que una turba y llegó a salvar a la madre. Y Pues estamos hablando que no eran turbas, eran las madres de los sandinistas las utilizan caídos. como turbas, entonces. No, porque que son fueron un a irrespetuoso. sacar a la Sos madre. un irrespetuoso. No, soy irrespetuoso. Claro que Son sos burras, pues, irrespetuoso. la mamá de los señor. sandinistas son burras, que las utilizan. Como que parieron un rollo de alambre si son a sus hijos. Por supuesto que están utilizando y están manipulando a la gente porque ese ha sido un expediente de toda la vida. También, entonces. Igual podemos Y al revés decir... también. Así Y como, al revés también. Así como hace un rato critiqué porque ustedes lo plantearon, esas vocerías oficiosas y de propuestas irresponsables que llaman a levantarse en armas y todo eso, también estoy criticando la manipulación que hace el Frente Sandinista de las madres. Y al revés hay manipulación Qué también. lindo que estás vos. Y la otra, o sea, solo las madres... O sea, solo una parte. Fíjate que a mí están presos a mí no me que gusta. nadie los llegue a ver y que nadie se interese por ellos. Estás desviando el tema, no es eso lo que estamos hablando, no es eso lo que estamos hablando. Las madres... Vuelvan a su tema, pues, yo sigo en el mío. No, vos dijiste... Yo sigo denunciando esto. Javier, vos afirmaste que una turba llegó a sacar, y no fue así. No fue eso lo que ocurrió. Y lo sigo sosteniendo. Pero no fue eso lo que ocurrió. Entonces son turbas los que son sandinistas, los que no son sandinistas no son turbas. O sea, ¿y por qué ahí al chipote? Donde estaban las madres y han estado las madres. Porque las otras también son mamás. Mamá y mamá. Las que andan preguntando por sus hijos y no les dicen. Sí, hombre, esa es otra cosa. De eso estoy hablando. Que va una turba a sacar. No fue eso lo que ocurrió. Pero además es más grave lo que estás diciendo. Ocurrió. Es más grave. Bueno, si no lo quieren ver así, ya es otra cosa. No, porque no tengo por qué coincidir con vos ni decir ni tener. Yo sí coincido con vos cuando sos razonable. Ahí solo vos sos razonable en esta mesa. Pues. No, yo no. Solo vos sos razonable. Es que eso es absoluto. Que cuando sos razonable, yo estoy de acuerdo con vos. Solo vos sos razonable, pues en esta mesa. Vos tenés la verdad. Pero lo que no me parece, lo que no me parece, también el mío. Sí, lo que no me parece, por eso no nos vamos a poner de acuerdo, hermano. No, si eso lo vimos en las aulas de la UCA, ¿se acuerda? Cuando hablábamos de la verdad. Claro. Acuérdate que fui buena alumna tuya. Pero como sea, nos estamos diluyendo en una discusión. No, pero yo solo quiero dejar claro esto. Lo que no me parece es que se diga que a las madres de los policías o de los sandinistas las están manipulando. Todas las madres que son víctimas de este maldito conflicto tienen derecho a pedir justicia. Claro. Y no podés decir, estas sí, estas no. Porque las madres de los que no son sandinistas, no me gusta decir eso, no me gusta decirlo así, porque para mí son víctimas, ¿verdad? Marchan los jueves. Y la ha organizado la Red de Mujeres contra la Violencia y marchan los jueves. Está bien, no hay ningún problema, pero también las otras tienen derecho porque son sus hijos. Te lo juro que a mí me parece perverso, odioso, terrible decir las madres opositoras y las madres. No, son mujeres, hijos
víctima del conflicto y que tienen Vuelvo a estar de todo acuerdo con el, vos. déjame terminar de hablar, Qué tienen todo razonable el que derecho del mundo. Entonces no me vengas a decir a mí que estas son manipuladas y que las otras Por no. supuesto. Son madres. Y no seamos irresponsables, son madres que necesitan justicia y eso Sí, y eso hay que apuntar. Que ese es el gran problema de todo esto. Pues, a ver, si vos capturás a alguien, el que sea, de cualquiera de los dos sectores, y con pruebas lo acusás de uno de los crímenes, uno de los 287 o de los 300 crímenes que van, uno y otro lado lo va a considerar injusto o lo va a considerar venganza. Entonces, estamos en un problema. Para hacer la justicia estamos en un problema, ¿verdad? Es decir, no basta detener a alguien y decir aquí están las pruebas, o no basta que el otro lado acuse a alguien y aquí están las pruebas. O sea, porque yo puedo decir esas pruebas son inventadas y yo también puedo decir del otro lado las tuyas también. Entonces, ¿cómo hacemos para que efectivamente haya justicia? Es un verdadero desafío, porque no puede ser nada más a partir de la investigación de expertos, entre comillas, que pueden tener determinados prejuicios. Tiene que ser algo, yo no sé cómo describirlo, pues, y eso debería ser un parte de un acuerdo del diálogo, una comisión conjunta, no sé, pero de alguna manera buscarle solución, porque no puede quedar impune los crímenes que han ocurrido y al mismo tiempo no podés meter preso a todo el mundo solo porque se te ocurrió. O sea, me parece que este es un problema crucial, en mi opinión, pues, que es un problema crucial que hay que resolver y lo deben resolver las fuerzas que están en pugna. Hay tres palabras fundamentales que se han estado mencionando durante todos estos 3 meses: paz, justicia y democracia. Y hay un proceso que es diálogo. ¿Están dentro de ese proceso? ¿Son para resolverse dentro de este proceso paz, justicia, democracia? ¿O fuera de este proceso para llegar al proceso? A ver, ¿Paz, justicia, democracia para llegar al diálogo? ¿O paz, justicia y democracia que se encuentran en el diálogo? a ver, Que se encuentran, ¿no? Que resultan del diálogo. a mí me parece que uno de los, y ya lo hemos dicho aquí, uno de los graves problemas que ha tenido el liderazgo de las protestas ha sido el cortoplacismo, una enfermedad, una de las tantas enfermedades de la política nicaragüense, ¿no? Que efectivamente se creyó en una solución rápida de esto a favor de las protestas, sin un análisis más de fondo, ¿no? Esto ha venido a complicar las cosas, porque perfectamente el presidente en otras condiciones pudo haber aceptado someter su liderazgo a unas elecciones y probablemente nos hubiéramos ahorrado un montón de muertos y destrucción, ¿verdad? Sin embargo, las cosas están complicadas y la estrategia de descalificar a todo aquel que no está dándote la razón, y la razón ciega, no va a funcionar. Es decir, el canciller Denis Moncada en la OEA rechazó los informes de la CIDH. Ya eso es descalificación, y descalificación del otro trabajo que hacen los Meceni y los Hayes. No son diferentes. Sí, yo sé, pues, pero me refiero a que No ha descalificado al Meceni, descalifica a la CIDH, que es diferente. tenemos que confiar en alguien Así. que nos venga a ayudar a resolver el conflicto. Es decir, estos organismos no son ni la Fiscalía, ni son los tribunales, ni pueden sustituirlo. Pero tenemos que confiar en una organización internacional que pueda ayudarnos a despejar las dudas acerca de quién cometió delito o no, porque el otro error de nuestra política histórica han sido las amnistías. Las amnistías no han educado, las amnistías han deseducado, ¿verdad? Y eso es... Por eso, eso va a sonar doloroso, porque mientras vos planteas que hay que sacarlos a todos, pues yo planteo que una amnistía hay que valorarla, porque no va a tener el dije efecto a los jóvenes. O sea, pero los por eso, pero es que adultos este es un tema que hagamos crucial. presos, no. Mira, Chavalos, yo creo dije. que
si hay algo que es unánime, creo yo, de todo este pleito, es la demanda de justicia. Yo creo que eso es parejo. Unos reclaman la justicia por sus muertos y los otros por los suyos, ¿verdad? ¿Cómo hacemos? Este es un gran problema, creo yo, pues. ¿Cómo hago yo para que vos reconozcas que te estoy haciendo justicia porque aquí está el acusado, sin que el otro se arreche porque le agarré al que mató al deudo del otro lado? Pues, ¿cómo hacer? Y saben que es lo más grave, la división de la sociedad y ha llegado hasta el nivel de la familia otra vez. Lo que costó tantos años erradicar, hoy los tenemos realmente en vecinos enfrentados, en familias que están divididas también, y tenemos claramente una enorme fractura moral y social en el país que no se va a resolver en unas elecciones, pasarán otra vez, volvemos al ciclo, años para volver a recuperar la confianza en el vecino, en tu compañero de trabajo, en tolerarnos, porque habíamos llegado a un nivel en que ya nos tolerábamos. Pues vos podías decir lo que te roncara la boca, ¿verdad? Y no pasaba nada, ¿no? El problema es que ahora hemos vuelto a los niveles en y una donde descalificación terrible, y vos lo ves en las redes sociales, es terrible también. Lo veo, ¿verdad? aquí en los chats que nos mandan por WhatsApp de uno y otro lado. A vos te acaban, a ti se acaban, a mí me acaban, a Néstor es que lo dejan indemne siempre, ¿verdad? Pero digo, y por eso es que hay alguien que ahí está quejándose que por qué no lo leemos. Es que la mayor parte de lo que viene aquí son insultos para un lado, para el otro lado, y eso no es útil. O sea, ya lo dijimos, Javier lo mencionó de pasadita hace como media hora. Gracias, William. Y lo quiero repetir. Pues por reconocer, ¿no? Y lo quiero repetir. Esto no es un programa para militantes. Esto no es un programa para satisfacer la opinión de un sector ni la del otro sector. Un programa de debate, donde tratamos de reflejar las distintas sensibilidades. No están todas, obviamente. Fíjate que Somos cuatro. Están así que ayer el Nuevo Diario, bueno, este fin de semana, Ramiro Ortiz salió desmintiendo de que a él estuviera, como se afirmó en las redes sociales, en algunas redes sociales, porque aquí hay maquinaria, dejémonos de cuento, ya no es solo un lobo solitario que está metido en su computador y que está produciendo hay cosas, un oficio, ¿verdad? Hay definitivamente, aquí hay grupos que están trabajando en un sentido y del otro, por eso te mencionaba lo de Monseñor Sándigo, porque me parece perverso también que estén tratando de decir que él cometió cosas que no se han hecho. Pero bueno, Ramiro Ortiz Mayorga, quien ya sabemos, salió desmintiendo que él esté opuesto o se esté oponiendo, que sea el ancla que no deja avanzar la propuesta de un paro nacional más indefinido. Pero además el Nuevo Diario se propone, dice, a partir de hoy desmentir un montón de cosas, como que al magistrado José Adán Guerra lo detuvieron en el aeropuerto de Miami y lo regresaron, que al hermano de Chanito Aguirre, magistrado de la Corte Suprema, lo detuvieron, lo encontraron con una cantidad de dinero enorme. Hay una fabricación pero terrible de cosas, ¿no?, que se están produciendo o la campaña que le agarraron contra el pobre niño blufileño y racista, negro, debería seguir siendo esclavo de esas barbaridades. Con un niño. Sí. Con un niño de 11 años. Que con K comienza el nombre, no me acuerdo el nombre ahorita. Un chavalito que tiene su pleno derecho, su discurso en favor del presidente Ortega. Pero a él le han dicho cualquier chanchada, la que se te ocurra. ¿Cómo es posible? ¿A qué niveles estamos llegando? Yo pienso que hay que realmente llamar a la utilización correcta de las redes sociales, porque no se hicieron para insultar, pues se hicieron para expresarte, y efectivamente, aunque el insulto puede ser parte de una expresión, en las condiciones en que estamos actualmente, que es la de las puertas de un conflicto mayor o la solución del problema, porque eso sigo pensando, está en la cancha del presidente Ortega, él tiene que resolver como principal responsable de este país. Realmente después nos va a costar muchísimo. Por eso, decíamos, hay una propuesta sobre la mesa, vos la presentaste, que es la que los obispos le entregan en la carta, haga elecciones para marzo, pero además le pusieron fecha, para tal día renuncia tal, para tal día renuncia tal. Ellos hicieron su cartita al niño Dios, ¿verdad?
que se la presentan al presidente Ortega. ¿Cómo fue que la llamó el presidente? Utilizó un nombre ahí, ¿no? Bueno, pero bueno, esa es una propuesta. Me leyeron la cartilla. Yo te iba a preguntar, a la mesa, pues, ¿qué opciones tiene el gobierno? O sea, ¿qué menú podría ofrecer el gobierno? El menú, lo que ya, más que ofreció, que ya negoció con la OEA, las reformas electorales, fruto de lo cual ya renunció el magistrado Rivas. Renunció. Sí, renunció en mayo, por ahí, pero ya renunció. Pues. Ya no hay presidente del Consejo Supremo Electoral en este momento. Fruto de esas negociaciones con la OEA. Bueno, pero digamos que eso está en ejecución. ¿Qué opciones tiene el gobierno para presentar en una mesa de negociación? ¿Qué calculamos nosotros? Es la pregunta que yo hago. Aquí, porque ya estamos en la recta final. Estamos prácticamente para cerrar. Sí. Aquí hay dos opciones que se han planteado. Una, que el presidente se queda hasta el 21, lo cual todos ustedes que son razonables. Pero el gobierno no ha dicho eso. No, por eso. Ponele, yo me quedo, dijo el 30 de mayo, ¿verdad? Pero ponele, esa es una opción. No, nos quedamos en el país, dijo. Este país es de todo y aquí nos quedamos todos. Bueno, eso fue lo que dijo. ¿Alguien le estaba diciendo que se fuera? Sí, Carlos Pela. Pero bueno, sigamos. Bueno, a propósito, la propuesta que llevan los obispos ya había sido lanzada por Carlos Pela y respaldada por los empresarios, que es adelantar las elecciones. Yo no sé por qué le llama golpista a los obispos, por qué no llama golpista a Carlos Pela, por qué no llama golpista a Ramiro Ortiz y a todos los empresarios. ¿Qué menú podría ofrecer el gobierno? El gobierno no está ofreciendo ninguno. ¿Qué podría ofrecer? Adelantar las elecciones. Por eso. A ver, esa es la propuesta que hay. Es que no hay otra. No, es que, ¿por qué no va a haber otra, hombre? A ver, te voy a dar un ejemplo que podría presentar el gobierno. Hombre, ¿ustedes quieren para marzo? No, hombre, hagámosla para noviembre. Pero es lo mismo. Pero es adelantar elecciones siempre. Ese es una... No, pero es que se sujeta al calendario que ya regaló... ¿Noviembre ahorita o noviembre del 2019? Siempre estuvo así. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que podría ser, hombre, invento, ¿verdad? Hagamos una constituyente. ¿Ya? Hagamos una nueva reglas del juego, pues, porque esto ya... ¿Cómo se llama eso? Y mejor un referéndum. Pero es que primero... ¿Quieren que me vaya o no quieren que me vaya? Déjame terminar. Se elige la constituyente, se elabora una nueva constitución, se va a referéndum para aprobar o no la nueva constitución y sobre esa base se convocan elecciones generales. Esa es otra opción. Es decir, tener un gobierno de transición. No, yo no sé, pues. No, es que no sé. Mira, de acuerdo a la... Y voy a volver a la conversación que tuve yo el viernes con este muchacho sociólogo, Raití Juárez. Dice que hace falta creatividad. En todo este proceso hace falta creatividad. Hay figuras legales, el referéndum, el plebiscito, que no se han utilizado y son figuras que sí se pueden utilizar, están dentro del marco legal del país, no rompen constitución, no son violencia ni demás. Y no se han utilizado, pero ahí está la pregunta. Hay quienes están hablando de adelantar elecciones o ir a elecciones adelantadas para crear un gobierno de transición que sirva para el gran diálogo nacional del que yo he venido hablando, del gran diálogo nacional para un nuevo acuerdo social, un nuevo pacto social de Nicaragua. Pero serían dos elecciones, no tiene mucho sentido. Pues. Estamos hablando de 2 años más adelante, 3 años más adelante. Para un gobierno y para otra elección. Sí. Mientras tanto la economía se destrozó. Sí. Porque ese informe que sacó Ovidio Reyes, que de nuevo no le queda bien el papel de maquillador de la realidad económica, fue lamentable. La economía sí está mal, ya estamos en recesión, lo dicen los economistas. No, todavía no. Néstor Avendaño habla de dos trimestres continuos y no hemos pasado, no hemos terminado el primero todavía. Voy a mandar el artículo que se publica hoy en Trinchera donde dice que ya estamos en recesión. Pero lo grave de todo esto es que la recesión suena menos que los balazos, ¿verdad? Por eso no estamos viendo que es más dañino inclusive que los balazos. Peor. El impacto en el empleo, la fuga de muchachos y emigración, todo lo que va a significar. Desempleo, mayor pobreza, sectores medios que van a quedar en la miseria porque van a perder casa, van a perder carro, van a ser embargados. Muchísimos que están ingresando otra vez a la pobreza. Sí, o sea, en términos técnicos, claro. Por eso mismo, entonces, plazo razonable, yo diría que para mediados de agosto deberíamos tener ya el acuerdo.
el acuerdo político que empuje la economía a su vez. ¿Cuál acuerdo? Yo no lo sé. El gobierno presentará su menú sobre la base del menú que ya presentó la oposición a través de los obispos, pues, pero tiene que haber una propuesta, una contrapropuesta y una negociación, y que todo el mundo vaya con los oídos abiertos y la mente abierta para negociar y no querer, hombre, te rendí vos, no, te rendí vos primero, no, hombre, o sea, porque en ese estirienco hemos estado, mesa de rendición, ¿te acuerdas que decían? Y ahora también dicen... Y le respondió a balazo el presidente. Ahora el Frente Sandinista dice, no, ya estamos en victoria. Digo... Qué ridículo. O sea, aquí nadie ha ganado. Primero porque hay muertos. Segundo porque la economía que mencionaba Javier está colapsada. Y tercero porque el futuro no se percibe. Desde que cayó el primero, que puede ser el policía que vos dijiste, aquí ya perdimos todo. Así es. A los cuatro vientos, el debate continúa el próximo lunes. Gracias por su sintonía. Feliz. A los cuatro vientos. 4 profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional. A los cuatro vientos.